Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. La más cordial bienvenida a la Asamblea Legislativa y a este foro denominado Ley de Servicios Penitenciarios, Ejecución de la Pena y Perspectiva de Género. Un cordial saludo también a quienes nos sintonizan a través del canal 98 de Tigo y a través de la señal legislativa por Internet. Para esta actividad nos acompañan sentados aquí al frente tras la mesa el señor presidente de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, diputado don Francisco Camacho Leiva. Igualmente nos acompaña el señor vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado don José Manuel Arroyo Gutiérrez, el subdirector de la Defensa Pública, don Alejandro Rojas Aguilar, la señora directora del Centro de Atención Institucional El Buen Pastor, doña María de los Ángeles Chávez Villalobos, la especialista internacional en temas de sistema penitenciario, rehabilitación carcelaria, ejecución de la pena y género, doña María Cristina Mayordomo Benedicto, y en representación del señor diputado don Antonio Álvarez de Santa, integrante de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, doña Andrea Álvarez Marín, quien es la jefe de despacho. A continuación, precisamente la jefe de despacho del señor diputado don Antonio Álvarez de Santa, doña Andrea Álvarez Marín, nos brinda sus palabras de apertura. Muy buenos días, señoras y señores miembros de la mesa principal y señoras y señoras del público. En primera instancia, excusar al diputado Antonio Álvarez de Santi, quien se va a retrasar unos momentos, se va a incorporar al final, pero para cumplir con lo dispuesto por los horarios me pidió que lo representara. En segundo lugar, agradecer a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico por organizar este evento, así como a la señora Suyén Molina de la Defensa Pública y al señor Luis Felipe Dobles de nuestro despacho por haber tenido la iniciativa de reunirnos a todos hoy día. En nuestro despacho, una de las prioridades es precisamente el tema de los derechos humanos, no solo de la población privada de libertad, sino también otros temas como la diversidad sexual e identidad de género, el acceso a la fertilización in vitro y el respeto y la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad física y mental. Y en este sentido, la actividad de hoy se enmarca dentro de estas prioridades del despacho. El proyecto que hoy nos convoca, que es el 18867, la Ley de Servicio Penitenciario Nacional y de Acceso a la Justicia para la Ejecución de la Pena, recibió un dictamen afirmativo de mayoría en abril de este año y actualmente se encuentra en el plenario. En este sentido, es relevante pues reunirnos todos a discutirlo y tener representación de la Corte Suprema de Justicia, de la Defensa Pública, del Ministerio de Justicia, pues precisamente son estas las instituciones que se van a encargar de aplicar esta ley. En cuanto al fondo del proyecto, este viene a llenar ciertas lagunas que existían en cuanto al cumplimiento de penas y viene a brindar mayor seguridad jurídica en estos temas. Además, con un apego total a los derechos humanos y además enfatiza que la población privada de libertad, el único derecho que tiene suspendido es la libertad de tránsito. Todo el resto de derechos se gozan de la misma forma que la población no privada de libertad. En el despacho sí habíamos estado muy preocupados con la noticia de la huelga de hambre en la reforma y nos preocupaba lo relacionado con la calidad de vida de las personas privadas de libertad. Pero también nos preocupó la semana pasada leer una noticia en el cual en algunos centros penitenciarios se ha agredido con desechos humanos a ciertos policías, de forma tal que al hablar de los derechos humanos en el sistema penitenciario hay que tener en cuenta a toda la población que está involucrada. Otro aspecto importante de este proyecto de ley es que viene a hablar sobre el hacinamiento, que es uno de los principales problemas en nuestros sistemas, en nuestros centros penitenciarios hoy día. En los últimos años se ha avanzado mucho en Costa Rica en cuanto al sistema judicial. Se han contratado más jueces, más policías, se estableció lo de los delitos de flagrancia, y esto implicó mayores condenas judiciales, pero paradójicamente llevó a aumentar la población en los centros penitenciarios, de forma tal que mientras en el 2009 el hacinamiento era de alrededor de un 10%, al cerrar el 2013 el hacinamiento era mayor que el 30%, esto con datos del informe de la Defensoría de los Habitantes del 2014.
En este proyecto de ley, en lo específico del hacinamiento, establece que una vez que un centro penitenciario sobrepase el 20% de sobrepoblación, se tienen que empezar a tomar medidas al respecto, como por ejemplo egresar a las personas que están más próximas a cumplir la pena o hacer traslados dentro de los centros del país. Ya para ir finalizando, en este foro del día de hoy hemos querido referirnos al sistema penitenciario con una perspectiva de género. Y cuando nos reunimos nosotros con doña Suyén Molina, ella nos hablaba de que actualmente una alta proporción de mujeres están en las cárceles por el delito de introducir drogas a los centros penitenciarios. Y muchas veces es por solicitud o obligación de parejas sentimentales que están dentro de los mismos. En este sentido, esto nos llama a la reflexión de que las relaciones de poder y la violencia psicológica no cesa aun cuando haya separación física. Además, este proyecto hace referencia a darles un trato especial a las mujeres, pues están en situación de vulnerabilidad, al igual que las personas adultos mayores y los jóvenes que están dentro del sistema penitenciario. Pero sobre este tema no me voy a referir más, pues nuestra invitada especial precisamente viene a tocarlo. Ya para ir cerrando, agradecer al señor diputado Francisco Camacho del Frente Amplio, quien además de presidir la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, ha trabajado en conjunto con nuestro despacho y realmente el despacho y así como el diputado Álvarez de Santi se sienten muy honrados de trabajar en conjunto con una persona seria y responsable y sólida como don Francisco Camacho, y agradecer la presencia del señor magistrado y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Arroyo, pues su presencia le eleva el nivel verdaderamente al foro de hoy en día. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, ya nos acompaña aquí el señor diputado don Antonio Álvarez de Santi, quien le vamos a solicitar, por favor, que nos se incorpore a la mesa, si es tan amable, por favor. Igualmente, brindarle un cordial saludo también al señor diputado don Marvin Atencio Delgado, que nos acompaña en la primera fila. A continuación, el señor presidente de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, diputado don Francisco Camacho Leiva, efectúa la presentación sobre el contenido general del expediente 18.867. Tengan todos muy, pero muy buenos días. Gracias por su presencia a este foro tan importante. Un agradecimiento a don Alejandro Rojas Aguilar por su presencia, a don José Manuel Arroyo Gutiérrez, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, a doña Marielos Chávez y a nuestra expositora, doña Cristina, doctora Cristina Mayordomo Benedicto. Ella nos va a hablar sobre la experiencia internacional en este tema tan importante que tiene que ver con la ejecución de la pena. Un saludo al diputado Marvin Atencio por acompañarnos también esta mañana. Para nosotros ha sido de siempre una preocupación lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos y creemos de suma importancia que se abra la discusión sobre este expediente 18.867, ya que consideramos que viene a darle orden al sistema penitenciario costarricense. Los que hemos podido estar en visita a los diferentes centros penitenciarios del país, nos damos cuenta de que existe un grito de auxilio ahogado en la garganta de muchos privados de libertad que piden un trato no especial, no un trato diferenciado, pero sí un trato de justicia con respecto a cada una de las diferentes condenas que se dan en nuestro sistema penitenciario. Este proyecto de ley consideramos que viene a dar ese apalancamiento importante que en este momento no existe en el país. Consideramos que el sistema penitenciario necesita realmente de esa ayuda, principalmente por una situación de hacinamiento
que nos avergüenza realmente como país en el tema de los derechos humanos, en donde no hay diferenciación entre hombres, mujeres, personas de la tercera edad, sino que el que es condenado y es depositado, porque se puede decir de esta manera, en algunas de las cárceles de nuestro país, no sabe qué suerte va a correr, porque para poder hacer una revisión de su pena, prácticamente, como me lo decían los compañeros que tienen mucha experiencia, los criminólogos, es como jugarse una ruleta, y muchas veces una ruleta rusa. Entonces, consideramos de suma importancia que ustedes nos alimenten de su conocimiento, que nos alimenten de su experiencia, para que logremos hacer que este expediente que hoy se encuentra en el 158 del plenario, lo logremos subir a los primeros lugares para que tengamos una ejecución de la pena digna en nuestro país, como realmente tiene que ser, según los postulados democráticos y según los postulados que este país enarbola con respecto a estos temas tan importantes. Quiero agradecer al diputado Álvarez de Santi de una manera especial, ya que su despacho fue el de la iniciativa para realizar este foro y, por supuesto, gustosamente quisimos también participar junto con ellos para que se abra este foro de discusión en este tema tan importante. Y como les decía, nos interesa mucho, de verdad, poder subirlo a los primeros lugares de la agenda y que en este periodo legislativo, lo antes posible, podamos ahora sí tener una ley para el sistema penitenciario costarricense. Muchísimas gracias. Le brindamos un cordial saludo y bienvenida a la señora diputada doña Carmen Quesada Santamaría, que nos acompaña también. A continuación, el señor subdirector de la Defensa Pública, don Alejandro Rojas Aguilar, les expone sobre el proceso participativo e interinstitucional en la elaboración de este expediente. Bueno, muy buenos días, señor diputado Francisco Camacho, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Muy buenos días al señor diputado Antonio Álvarez de Santi, integrante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y quien ha tenido la iniciativa de organizar esta actividad. Muchas gracias por esa iniciativa. Al señor magistrado, don José Manuel Arroyo Gutiérrez, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. A la señora María Luz Chávez, directora del Centro de Atención Institucional Buen Pastor y una funcionaria muy comprometida con los derechos y las garantías de las mujeres privadas de libertad. La señora Cristina Mayordomo, invitada y conferencista principal de esta actividad, especialista en materia de ejecución de la pena y género. Y a la señorita Andrea Álvarez Marín, jefa del despacho del diputado Antonio Álvarez de Santi. Bueno, queridos amigos, compañeros, todos, quisiera darle un especial saludo a los señores diputados que se encuentran dentro del público, a los jueces y juezas de ejecución de la pena que el día de hoy nos acompañan y con su presencia muestran el interés por la aprobación de un proyecto de ley como este, a las señoras y señores asesores y asesoras legislativas que también nos acompañan el día de hoy, profesores y profesoras universitarios, a los compañeros defensores y defensoras públicos que también nos acompañan. Realmente para la defensa pública es de sumo interés poner a discusión o continuar con la discusión que se ha generado en la legislatura anterior este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque la realidad actual del sistema penal nos pone en evidencia que este sistema penal ha adquirido, para mal o para bien, una significativa importancia dentro de nuestra sociedad, convirtiéndose en una suerte de cajón desastre en que las personas han cifrado casi todas sus expectativas para la solución de las diferencias o de los problemas de convivencia. Se ha generado una devoción, diríamos, mítica hacia el sistema penal, que supera en mucho sus posibilidades reales de impacto e incidencia en el mejoramiento de las condiciones para esa convivencia. Quizás por esta devoción, el sistema penal costarricense del siglo XXI ha mostrado un auge impresionante.
al punto que durante los últimos 14 años se contabilizan más de 100 reformas legislativas que han venido a ampliar el protagonismo y a ampliar los alcances de la respuesta penal. Se han creado más delitos, se han aumentado las penas, se han restringido las posibilidades de optar por las soluciones alternativas, hablamos de la conciliación, de la suspensión del proceso a prueba, entre otras. Introduciendo agravantes a delitos simples, aprobando leyes contra el crimen organizado y para la creación de procedimientos más expeditos como el procedimiento de flagrancia, entre otros. El efecto resulta obvio. Esta explosión de la represión ha sido o ha provocado un aumento en la cantidad de casos ingresados al sistema penal. Pero además, y quizás lo más importante para efectos de esta actividad, es que ha generado una mayor cantidad de personas condenadas a penas de prisión cada vez más altas y por medio de procesos mucho más expeditos, como es el caso que anteriormente mencioné de la flagrancia. En resumen, estas reformas legislativas nos dejan un sistema penal con condenas más largas, situación que nos invita, nos impone, diría, poner un énfasis mayor a la fase de ejecución y cumplimiento de la pena. Pues una persona llega a ser condenada a 5 u 8 años, para poner un ejemplo, podría llegar a ser condenado a 5 u 8 años en procesos que pueden durar 15 días o una semana. No es un secreto que esta realidad ha degenerado en una crisis penitenciaria en el país, que ha puesto a prueba la vigencia de los derechos humanos y de los derechos fundamentales en nuestro país. Particularmente ha puesto a prueba nuestro Estado de Derecho, lo cual ha acontecido en tanto nuestro sistema penitenciario se encuentra peligrosamente regulado por una serie de decretos ejecutivos, consecuencia de la falta de una ley que integre todo el tema de la regulación de la materia penitenciaria. Esta forma de regulación por medio de decretos ejecutivos contraviene inobjetablemente principios esenciales de nuestro Estado de Derecho, como la división de poderes, por ejemplo, el principio de reserva de ley o el más amplio, el principio de legalidad administrativa. Un ejemplo de esto es el régimen disciplinario que se aplica a las personas privadas de libertad. En el régimen disciplinario, como en cualquier sistema que implique la restricción de derechos fundamentales, debería regir como principio de protección de derechos fundamentales el principio de reserva de ley y el principio de legalidad administrativa. Se trata entonces el espacio carcelario, de un espacio sin ley, en que, por ejemplo, el órgano encargado de la administración de los centros penitenciarios es el mismo que impone y crea las reglas, contradiciendo la lógica básica de control interno, por ejemplo, y de la distribución del poder, promoviendo que en la cárcel y durante la ejecución de la pena existe una clara tendencia hacia el imperio del más fuerte, no hacia el imperio de la ley. Por suerte, ha existido alguna racionalidad y alguna moderación en el uso de ese poder concentrado, pero esa racionalidad no debe ser confiada a la buena voluntad y al buen entendimiento de las personas que operan el sistema, que ha existido esa buena voluntad y ese buen entendimiento, sino que debe ser objetivado mediante una ley. No debe olvidarse que la alta discrecionalidad y la concentración de poder son siempre condiciones para la arbitrariedad. La falta de una ley hace que la realidad de la comunidad carcelaria y en general durante la ejecución de la pena se parezca mucho más a la forma de organización y regulación de la sociedad de hace 400 o 500 años que a nuestra sociedad actual. Una sociedad, diríamos, esa de la comunidad carcelaria preilustrada, donde no impera el principio de legalidad. De hecho, se puede probar sin mucha dificultad que en los centros penitenciarios estamos ante lo que los sociólogos denominan anomia, una comunidad sin normas, que facilita y hasta justifica que se presenten ciertos comportamientos considerados anormales o contrarios a la sociedad. Hablamos, por ejemplo, de pagar por protección, hablamos de constituir y pertenecer casi obligatoriamente a grupos organizados que luchan por el control del poder, hablamos de agresión sexual, por ejemplo.
Con razón dicen los criminólogos que la cárcel, especialmente cuando se ejecuta bajo estas condiciones, en lugar de socializar o de resocializar, desocializa. Se convierte en una escuela del crimen, pues las reglas que regulan la vida en prisión se distancian significativamente de aquellas que rigen la convivencia en libertad, por lo menos en las condiciones actuales. Por otro lado, y de acuerdo con lo dicho, es importante para nosotros resaltar el principio de normalización, un principio que se encuentra regulado en el proyecto de Código de Ley del Régimen Penitenciario y de Ejecución de la Pena. Este principio de normalización lo que busca es acercar como un deber ser las condiciones dentro del centro carcelario a las condiciones de convivencia en libertad. Ese debería ser el ideal de nuestro sistema penitenciario. Está claro, entonces, que el énfasis puesto en la protección de las garantías de las personas durante el proceso penal se ha dejado de lado durante la ejecución de la pena y que la deuda está relacionada con la omisión de crear garantías legales para la protección de los derechos de las personas privadas de libertad o en cumplimiento de la pena, así como en crear las normas que permitan orientar las acciones hacia el cumplimiento de los objetivos plasmados por la misma ley y plasmados por la Constitución política. Es esta conciencia, la conciencia de la necesidad de una regulación legal, la que ha llevado a la defensa pública a participar activamente en el impulso de este proyecto de ley de servicios penitenciarios y de ejecución de la pena, teniendo en cuenta siempre la necesidad de expresar nuestro punto de vista, pero más importante todavía, de lograr una visión integral e interinstitucional de este proyecto. No se trata de que nosotros o cualquier otra institución partícipe del sistema penal imponga su propia visión. Se trata de lograr un consenso que permita la mejor regulación y protección de los derechos y garantías fundamentales de las personas que se encuentran cumpliendo una pena. Nuestra institución, especialmente en cabeza de nuestra directora, la señora Marta Iris Muñoz Cascante, no ha escatimado esfuerzos en tratar de conversar y compartir esta importancia con diferentes sectores, especialmente con instituciones y organizaciones como el Ministerio de Justicia, los jueces y las juezas de ejecución de la pena, con los cuales hemos tenido un diálogo abierto, el Ministerio Público, con quien también hemos compartido este mismo interés, y también hemos compartido esta necesidad a lo interno de nuestra institución, a lo interno de la defensa pública. Pero también se ha compartido esta preocupación con los señores diputados y las señoras diputadas de las diferentes fracciones de la legislatura anterior, y ahora queremos compartirlo con la nueva conformación de esta Asamblea Legislativa. Este diálogo, quisiera comentarles que hemos encontrado una serie de funcionarios y funcionarias muy comprometidas que asumieron la importancia de contar con una ley de este tipo, por lo que han participado activamente en su formulación. Muchas de las personas que he mencionado el día de hoy y que he saludado desde su posición han participado activamente en la formulación de este proyecto de ley. Un poco para dimensionar además la construcción compartida del proyecto de ley. Quiero destacar a dos personas que representan a esa globalidad. Uno de ellos, el juez Roy Murillo, que se encargó de hacer un primer borrador y que después fue alimentado y retroalimentado por los diferentes sectores. Y también quisiera rescatar la participación que tuvo el exdiputado y expresidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el señor Carlos Góngora, quien acogió el proyecto y trató de impulsarlo. Pero además se ha contado con el apoyo de algunas agencias internacionales como el PNUD, el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, y Eurosocial, la Agencia de Cooperación de Europa para América Latina. Y precisamente gracias al aporte de Eurosocial, la defensa pública ha podido incorporar algunos insumos y agregar el conocimiento de un grupo de 4 expertos internacionales, 3 españoles y un experto colombiano que nos acompañaron hace aproximadamente 8 meses y cuyos insumos y valoraciones fueron también tomados en cuenta dentro del proyecto de ley que en estos momentos se encuentra dentro de la corriente legislativa. En ese mismo marco de la cooperación con Eurosocial, el día de hoy contamos
con la experta internacional Cristina Mayordomo, quien nos viene a aportar desde un enfoque muy específico, que es el tema de género, entendiendo que además este es un aspecto que debe ser transversal a la ley. Como conclusión, quisiera expresarles que la Asamblea Legislativa no debería y no debe renunciar a la importante misión de dictar políticas en el ámbito penitenciario. Esta es la invitación que quisiera realizar. La ley es un instrumento potente para generar desde afuera y con la visión requerida condiciones que permitan mejorar la ejecución de la pena, promoviendo siempre un trato digno y equitativo, que no cae mal al estado de nuestros tiempos, que siempre se encuentra necesitado de legitimidad. Tengo la esperanza que esta sea la legislatura en que por fin y después de más de 40 años se apruebe la Ley de Servicio Penitenciario y de Ejecución de la Pena. Muchas gracias. A continuación, la señora directora del Centro de Atención Institucional El Buen Pastor, doña María de los Ángeles Chávez Villalobos, expone sobre el sistema penitenciario, la ejecución de la pena y la perspectiva de género. Buenos días a todos y todas. Un saludo muy especial a los miembros de la mesa principal y la oportunidad que nos brindan al sistema penitenciario de participar en un foro como este y todavía de mayor relevancia en el tema de perspectiva de género. Este tema es un tema sumamente llamativo para muchas personas, pero también ha sido un tema que ha sido totalmente invisibilizado durante muchísimos años. Creemos a nivel penitenciario que hemos tenido un auge en importancia, en relevancia en el tema de atención a las mujeres privadas de libertad y que nos ha permitido pues en varios foros participar y exponer y visibilizar las necesidades específicas que tienen las mujeres privadas de libertad. Antes de referirme pues al tema básico de la ley, el proyecto de ley que nos ocupa hoy y que yo realmente pues no voy a entrar, ya el compañero anterior pues hizo una exposición muy importante de los aspectos que tendremos que revisar y creemos todavía que tenemos el texto actual necesita todavía una revisión más profunda, especialmente en el tema de técnica legislativa, pero también en aspectos que los señores españoles que nos visitaron hace 8 meses nos hicieron pues observaciones en varios temas. Para conocimiento de ustedes, al día de hoy tenemos una población de 2.330 mujeres privadas de libertad. Estas mujeres están ubicadas en los diferentes programas de atención que tiene el sistema penitenciario. 676 mujeres se encuentran ubicadas en el nivel de mayor contención, que es el nivel institucional, 285 mujeres en el nivel semi-institucional, 1.315 mujeres en el nivel en comunidad y 54 mujeres jóvenes y jóvenes adultas. En el nivel en comunidad ha aumentado la cantidad básicamente por la reforma al artículo 77 de la ley de psicotrópicos, donde 140 mujeres tuvieron el beneficio del incidente de sustitución de penas y que se encuentran actualmente pues cumpliendo las condiciones que el juez de ejecución, gracias pues a toda la participación de una serie de personas, el impulso que se le dio al proyecto de ley dentro de la Asamblea Legislativa y especialmente la conciencia que llegaron a tener los legisladores y las demás personas en cuanto a las necesidades específicas de esta población y las condiciones de vulnerabilidad que llevan a estas mujeres a delinquir y a ingresar a la prisión. Gracias a Dios, de estas 140, solamente una persona ha sido pues devuelta nuevamente al nivel institucional por incumplimiento de las condiciones, pero aquí es donde nosotros tenemos que ver y tenemos pues la experiencia de la doctora Cristina Mayordomo, que hemos pues compartido el día de ayer en el Centro Buen Pastor.
del fortalecimiento del nivel institucional y del nivel en comunidad donde estas mujeres debieran de estar pues ubicadas. La gran pregunta es, ¿deberían ir las mujeres a prisión? Eso es lo que tenemos que preguntarnos todos. Básicamente por el costo social que implica la prisionalización de una mujer. La traslación de la pena a su familia, la crueldad en que estas personas quedan en el afuera, sus hijos fundamentalmente, donde las condiciones de vulnerabilidad que hicieron que esas mujeres ingresaran a prisión permanecen y se agravan. Entonces, realmente cuando nos hicieron la consulta sobre las observaciones a la ley que nos ocupa hoy en análisis, fuimos pues muy claros en la necesidad que tenemos de analizar, o sea, qué implica para esa persona estar fuera de la sociedad, entre comillas, excluida durante un periodo de tiempo, descontando un monto de sentencia determinado, cuando el mismo sistema jurídico nos permite aplicar medidas alternativas de prisión a estas personas, lo cual no está sucediendo. Entonces, bueno, por lo menos tenemos a nivel penitenciario la posibilidad de que estas mujeres, lamentablemente, hasta que cumplen el tercio de su condena, puedan ser valoradas técnicamente para ubicación en un régimen más abierto. En este régimen, lógicamente, requieren pues la posibilidad de contar con un apoyo, no solamente de su familia, sino con un apoyo de la comunidad, con el apoyo de una empresa privada o el mismo grupo familiar que favorezca esa integración al grupo familiar para que esa persona asuma la responsabilidad, que en la mayoría de esas mujeres son jefas de hogar, proveedoras y lógicamente con toda la responsabilidad que la sociedad nos ha dado a las mujeres durante la historia. Dentro de las observaciones que hacíamos, creíamos de suma importancia, y así quedó, si usted lo ven, el artículo 11 del proyecto de ley, donde queremos incorporar de forma casi obligatoria la obligación que tienen muchas instituciones rectoras de diferentes temas en atención a las mujeres, pero que estén presentes no solamente al momento que esas mujeres egresan de prisión, sino durante su prisionalización. Lamentablemente, el Ministerio de Justicia hemos ido durante muchos años asumiendo responsabilidades que hemos tenido que ir asumiendo y que también nos sancionan tarde o temprano, habiendo entes rectores. La Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud le corresponde la atención de la salud de las mujeres, pero nosotros tenemos médicos, porque no hay una clínica del seguro en los centros penitenciarios. Entonces, cuando incumplimos, por X razón, perdón, para ir a traer un poquito de agua. Incumplimos con una salida médica de una privada de libertad, pues somos sancionados. Entonces, aquí tenemos la intención, y así fue como quedó dentro de las observaciones a la ley, que las instituciones como el IMAS, el IAFA, el mismo INAMO, el CENARE, el Consejo Nacional de Rehabilitación y el tema de población adulta mayor, pues que vuelvan sus miradas a esas mujeres que están dentro de prisión. Y a veces, yo compartí ayer con la señora mayordomo la ilusión que nos motiva muchas veces a irnos a reunir con instituciones que son rectoras en materias, pero cuando llegamos y exponemos, dicen, privadas de libertad, mujeres, o sea, no existen, y entonces para ellas, y entonces hay un tema de decepción, porque sabemos que esas instituciones obligatoriamente debieran de estar apoyando la gestión del Ministerio de Justicia. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos remiten una privada de libertad adicta
El tema de adicciones es muy complicado para el manejo dentro de prisiones, pero así nos envían. Y hay temas tan crueles como cuando yo recibo una privada de libertad que le faltan 2 días para parir y viene para la cárcel. Al siguiente día va para la clínica la clínica de la mujer y bueno, y ahí viene pues todo el tema relacionado con casa cuna, etcétera. Temas, por lo menos nos agrada que haya quedado en el artículo 11 ya de esa forma redactada, casi fue como una redacción de nosotros, del sistema penitenciario, y también en el tema de el trabajo de la población privada de libertad que nos sigue preocupando. El tema de que sea el trabajo y la educación siguen siendo los pilares del proceso de atención técnica del sistema penitenciario, pero también tenemos muchas limitantes. El hecho de que para el artículo 55, para el descuento de la pena, estas personas tienen que elaborar o estudiar, pero las ofertas no son tan amplias. La empresa privada en algunos centros penales están presentes, pero lamentablemente cuando una persona egresa en libertad no les dan trabajo. Ahí sí aplican el certificado de delincuencia y esas personas, aunque hayan tenido un desenvolvimiento excelente dentro de la empresa, no les dan la oportunidad de trabajar. En el tema de las labores, las actividades autogestionarias y el tema de limpieza también tiene pues ante los jueces de ejecución de la pena pues sus dudas en cuanto a si ese trabajo que desempeñan las privadas de libertad pueden ser tomados como descuento de la pena. Entonces sí es como una limitante. Aquí el hecho es que nosotros como institución tenemos opciones muy limitadas en este aspecto para brindarles trabajo a toda la población privada de libertad. Las mujeres tienen también el problema de que no es tan fácil que consigan ofertas laborales en el afuera. Es difícil, gracias a Dios que a nivel de la institución hemos ido trabajando con el Instituto Nacional de Criminología para que se considere el cuidado de los hijos y el cuidado de otras personas dentro del hogar. Lamentablemente esto es también fortaleciendo el rol de las mujeres, que históricamente se ha tenido, pero que les den la oportunidad para que estas personas puedan estar en el afuera y pues atender las necesidades de sus grupos familiares. La desinstitucionalización sigue siendo la válvula de escape más importante que tiene el sistema penitenciario y nosotras en el Centro Buen Pastor a nivel técnico pues tratamos de todas las maneras para que estas mujeres, lógicamente si han cumplido su plan de atención técnica, puedan egresar de la prisión a los niveles que ya les indiqué, al nivel semi-institucional, que lamentablemente tampoco tenemos oferta laboral, es únicamente una panadería, donde hay ocupación para 20 privadas de libertad, que es muy poco, porque hay casos en que las mujeres, aunque hayan cumplido ese plan de atención técnica, no tienen esa posibilidad en el afuera de conseguir una oferta laboral y tampoco, como le digo, volverlas a incorporar a la sociedad, bueno, incorporar no porque nunca han salido de la sociedad, son parte de la sociedad. Bueno, de que regresen a sus hogares en las mismas condiciones de vulnerabilidad, sin ayuda de ninguna institución del Estado. En el tema del artículo 77 sabemos que se ha hecho un esfuerzo con la defensa pública, con el INAMO, para ver si estas 140 señoras que egresaron podrían tener alguna ayuda, un subsidio por parte del IMAS por un tiempo determinado. Pero bueno, ahí está todavía en veremos, no hay nada pues plasmado, pero sí nos preocupa realmente estas personas dentro de la prisión. El tema de suma preocupación, y hemos hecho varias observaciones, es el tema de la permanencia de los niños dentro de la casa cuna que tenemos en el Buen Pastor. En la actualidad esos niños permanecen con sus madres hasta los 3 años, luego los 3 años tienen que ubicarse con sus familias biológicas, las que la tienen lo hacen así, las que no, existe la ONG hasta el día de hoy, que Dios los cubra siempre, el Hogar Santa,, María, que asume a los niños después de los 3 años.
dentro del proyecto de ley se indica que estos niños permanezcan hasta los 3 años, pero que a petición de las madres pueda extenderse la edad. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Bueno, y dice ahí que la autoridad judicial sería la encargada de definir. Y disculpe, ¿cuál autoridad judicial si los niños no están prisioneros? Entonces, nosotros hemos fundamentado el análisis técnico en esta materia, indicando la no conveniencia de que los niños permanezcan más de 3 años en casa cuna por las repercusiones psicológicas y sociales, lo cual está pues, sustentado totalmente en el interés superior del niño y en términos del desarrollo maduracional, porque luego de los 3 años es inconveniente que un niño se socialice en un medio criminógeno, que lo que es una cárcel y que los únicos modelos sean pues las delincuentes, cuando en la comunidad tienen más heterogeneidad de modelos para estructurarse como seres sociales, como ciudadanos. Para aumentar el rango de edad de permanencia de un niño en el espacio de casa cuna, debe realizarse pues, una consulta previa al Patronato Nacional de la Infancia y ser analizado por el equipo profesional del centro o en pastor, donde se determine la conveniencia o no. Pero a la luz de la normativa nacional e internacional, nosotros sostenemos que la edad máxima debería ser 3 años. Aún algunos pensamos que podría ser el periodo de lactancia nada más, pero realmente sabemos que es importante el apego de madre con hijo, pero sí ya después de los 3 años es totalmente inconveniente y ojalá que los señores legisladores pues analicen el tema en específico. Es importante que la ley nos hayan permitido pues todo el tema de un vocabulario inclusivo, de que es necesario, ya gracias a Dios la ministra anterior dejó un decreto donde se crea el Programa Nacional de la Mujer. Este programa pues es necesario que se estructure y que también quede dentro de la ley de ejecución, porque la ley nada más menciona la creación de una oficina en el tema de la mujer y eso pues no es válido, nos ha costado mucho y esto tiene que tener pues la característica de un programa como lo tiene el programa de niños y niñas, el programa del nivel institucional, semi-institucional y comunidad. Creemos que debemos de mantener los beneficios que tenemos el sistema penitenciario para ubicación, no solamente de las mujeres, sino de la población privada de libertad a nivel total. Es importantísimo también que nosotros como institución mantengamos pues, lo que hemos hecho hasta el día de hoy. No solamente, como lo dijo el señor Rojas anteriormente, las personas llegan a la cárcel a aprender más formas de delito. Las mujeres y muchos hombres llegan a prepararse, a estudiar, a salir con un nivel académico, a aprender un oficio o bien, ante todo, pues esa formación en aspectos diferentes y ante todo que las personas sepan que cometieron un delito, que no es un error, nadie está por un error en la prisión. Todos están porque cometieron un delito y que nosotros, el principal, y estamos muy claros en el sistema penitenciario, nosotros fundamentamos todo en el respeto de los derechos, pero el mayor usuario que tenemos es la sociedad y tenemos la responsabilidad de que las personas, hombres o mujeres que egresen de prisión, sean las personas que lleguen a reincorporarse, a hacerse cargo de sus obligaciones, pero que sepan que cometieron un delito y las repercusiones sociales que tuvo ese accionar. Entonces, creemos muy importante de que no solamente que la ley que hoy nos ocupa quede diciendo hombre, mujer, femenina, en este aspecto, sino que sean consideradas las condiciones de vulnerabilidad, que son tantísimas, que tienen estas mujeres, el tema de extrema pobreza, el tema de adicciones, el tema de violencia, casi podemos decir que, ayer me preguntaba, yo no sé si un grupo anterior que vino o la señora mayordomo, del nivel de violencia que han sufrido las mujeres, podemos decir que el 99% de las mujeres han sido violentadas de una u de otra forma. Entonces, lógicamente, después viene la imposición de una pena, otra forma de violentarlas y de
tenerlas totalmente aisladas durante un periodo de tiempo. Eso es lo que nos tendríamos que preguntar hoy. ¿Es necesario que las mujeres estén privadas de libertad? Muchas gracias. El señor vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado don José Manuel Arroyo Gutiérrez, expone sobre la impostergable necesidad de que Costa Rica cuente con una ley de servicio penitenciario. Muy buenos días a todos y a todas, estimados compañeros de mesa, don Antonio Álvarez, don Francisco Camacho, don Alejandro Rojas, doña Marielos y doña Cristina. Muy buenos días, señoras y señores diputados aquí presentes, personal de la Asamblea Legislativa, personal de la Dirección General de Adaptación Social, Ministerio de Justicia, veo profesores, veo juezas, veo jueces. Es realmente un ámbito propicio para el foro, es decir, para la discusión, el intercambio de ideas. De antemano pido disculpas a los que me han oído ya con este rollo en varias oportunidades y pido las disculpas porque es absolutamente necesario que quienes como nuevas generaciones o nuevos funcionarios o nuevos elementos que se unen a la discusión de estos temas oigan algunas cosas que no por comunes, por corrientes, por conocidas, dejan de ser esenciales. Y en esa medida yo quisiera hoy, como diría un psicólogo lacaniano, hablar desde el lugar de la esperanza, es decir, desde un momento en el que de verdad podemos dar un empujoncito más a una carreta que ha costado mucho mover por mucho tiempo. Estaba viendo que el Código Penal vigente fue sancionado en esta Asamblea Legislativa en el mes de abril de 1970. Era entonces presidente de la República don José Joaquín Trejos Fernández y su ministro de Justicia don Cristian Tattenbach Iglesias, y fueron presidente, primer secretario y segundo secretario don José Luis Molina Quesada, don Arnulfo Carmona Benavides y don Mario Charpentier Gamboa. De ellos están aún entre nosotros solo don José Luis y don Mario Charpentier. De esto hace 44 años. Y hace 44 años la legislatura se comprometió a lo siguiente, dice el artículo 51, la pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y en la forma en que una ley especial lo determine, de manera que ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora. Es decir, hay una promesa legislativa, el soberano representado en la Asamblea Legislativa, hace 44 años le hizo una promesa a esta sociedad de que iba a haber una ley especial que iba a regular el tema de la ejecución de la pena privativa de libertad y de las medidas de seguridad, que era lo que en aquel momento, los dos conceptos básicos a través de los cuales se cumplían las penas. Pues bien, la primera cuestión que debo reiterar hoy es que seguimos en deuda con el país. Yo tengo 30 y pico de años de dar el curso de Derecho Penal General en la Universidad de Costa Rica, sede San Ramón, por ahí debo haber algún exalumno, exalumna mía, y todos los primeros días les digo, léanse el artículo 51, esa ley prometida ahí no existe todavía. Y ya les digo, llevo más de 30 años, hacía más de 10 años que antes de que yo empezara a hablar con mis alumnos, esa era una promesa incumplida y al día de hoy sigue siéndolo. Lo que pasa es que al día de hoy yo personalmente tengo alguna esperanza, porque se avanzó muchísimo en el periodo anterior, se avanzó de manera que no se conocía anteriormente en esta materia.
nosotros en el 96, 98, con don Antonio, entonces diputado, logramos sacar un código procesal penal donde se incorporó un pequeño título de penas o de ejecución de la pena. Son 10, 12 normitas con las que nos la hemos jugado, aparte de los reglamentos y decretos ejecutivos que mencionaba don Alejandro. Tal vez fue ya para entonces una especie de, bueno, del ahogado el sombrero, ¿verdad? Hagamos un capitulito con unas normitas básicas de ejecución y ahí están. Ese es el marco legal que regula, junto con los decretos ejecutivos que se cambian cada cierto tiempo, nada más y nada menos que uno de los temas más sensibles desde el punto de vista jurídico penal, es decir, en qué condiciones se cumplen las penas y las medidas de seguridad en nuestro país y, a la luz de la evolución de los tiempos, en qué condiciones deberían cumplirse todo el abanico de medidas alternativas que ya existen en algunas leyes y todo el abanico de otras políticas públicas en materia de ejecución penal. Pues bien, lo segundo que quiero decirles es que esa esperanza mía hunde sus raíces en lo que ha sido la historia de este país. No estamos viviendo ni la primera ni la última crisis en materia penitenciaria. Mientras el encierro exista, no solo para mujeres, perdón, pero efectivamente para las mujeres es especialmente sensible, pero en general, mientras el encierro existe, mientras la prisión sea lo único que la pobre humanidad ha inventado para reaccionar frente a los infractores de leyes fundamentales, mientras eso exista va a haber necesariamente crisis, porque el tema de la cárcel es el tema de la libertad y la naturaleza humana se define fundamentalmente por la libertad. Entonces, es una contradicción con la que tenemos, no sé, toda la historia de la humanidad, pero fundamentalmente la prisión como institución contemporánea de 200, 300 años para acá. Esa institución que llamamos prisión es, por su naturaleza, una medida que responde a la necesidad de aislar a la gente que ha cometido delitos y que no se nos ha ocurrido nada mejor en los últimos 300 años. Pero no deja de ser una contradicción y no deja de ser un tema que la humanidad tiene pendiente por resolver por mejores vías. Bien, digo que no es la primera vez que hay crisis en el país, porque a lo largo de la historia de este país ha habido respuestas significativas en el tema penitenciario. Para solo recordarles lo que pasó en el siglo XX, hacia 1958, don Joaquín Vargas Llené impulsó una reforma penitenciaria en el gobierno de don Mario Echandi, que fue importante y significativa para humanizar la crisis que había entonces. Al final de los años 70, en el gobierno de don Daniel Oduber, quizás se hizo la reforma penitenciaria más significativa de la segunda mitad del siglo XX y de la historia costarricense, con don Gerardo Rodríguez Echeverría como gran mentor de impulsor de esta reforma, venido de España con lo último que estaba sucediendo en Europa y en la naciente democracia española, un gran reformador, un gran momento que cerró un capítulo vergonzoso para la historia penitenciaria costarricense, que era la penitenciaría central. Y bueno, se han hecho importantes esfuerzos, digamos, los dos periodos de Elizabeth Odio como ministra en dos distintos gobiernos, también impulsó ideas, renovó decretos ejecutivos, en fin, ha habido importantes esfuerzos. Con la impronta de un humanismo que esta sociedad ha tenido y que yo quisiera traer a cuento ahora, porque no se trata solo de hablar de un proyecto de ley y no se trata de ver cómo resolvemos el tema penitenciario. Es que una sociedad que no se hace cargo de sus pobres, de sus enfermos, de sus desempleados, y una sociedad que no se hace cargo de sus presos, es una sociedad inviable.
¿Cuánto nos tiene que pasar para que aprendamos esas cosas elementales? Sin un sistema de salud, sin un sistema de educación que le llegue a las grandes mayorías, sin trabajo para la gente y sin un sistema penitenciario razonablemente humanista, impregnado de la responsabilidad que tenemos todos para con quienes encerramos. Sin eso, una sociedad resulta inviable y la humanidad se tropieza con estas piedras una y otra y otra y otra vez. Por eso traigo a cuento la historia para que sepamos que estamos ante una oportunidad histórica de darle una legislación moderna al tema de los servicios penitenciarios, de la ejecución de la prisión, de la ejecución de las medidas de seguridad, de la ejecución de las medidas alternativas. Porque yo quiero decirles a ustedes otra cosa. Esta es una sociedad que tiene más o menos 20 años con una decisión política, y mea culpa, o sea, nuestra culpa. Quienes hemos estado en posiciones de dirección o de poder, tenemos nuestra cuota de responsabilidad. ¿Cuál ha sido esa decisión? Encerrar gente. Ante la conflictividad social, ante los desequilibrios sociales, ante los retos de los tiempos, hemos decidido encerrar gente. Y en 1992 nosotros nos codeábamos con Noruega, con Alemania, con Dinamarca, con una tasa de 90, 100 presos por 100,000 habitantes. 20 años después, nosotros hemos triplicado esa tasa. Estamos encerrando cerca, si no más, de 300 personas por 100,000 habitantes. Eso, estimados oyentes, como diría un locutor, no lo resiste ningún sistema normativo, ningún sistema penal, ningún sistema social. No hay sociedad que en 20 años triplique la tasa de prisionización, que así se llama técnicamente, sin que estemos poniendo en evidencia un desequilibrio social insalvable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar la cruda realidad, tenemos que ponernos al día. Ciertamente las leyes no son varitas mágicas que nos van a arreglar el problema, pero sí nos pueden ayudar. Tenemos que ponernos al día tecnológicamente, por eso hay que tomar con seriedad el tema de los brazaletes, hay que tomarlo con seriedad, hay que ver ahí una oportunidad, no para reforzar a los que ya tienen otras alternativas, sino para ver cómo encontramos válvulas en un sistema penitenciario que es una caldera que explota cualquier día de estos. Yo estoy convencido que ha sido la nobleza de la gente costarricense en general la que ha evitado que haya 100, 200, 300 muertos en nuestras cárceles. Así de grave está el asunto, así de grave están las cosas en materia penitenciaria. Entonces, resumiendo, nunca hemos estado tan cerca de hacerle un aporte al país de importancia, como este texto que ha sido de talleres, que ha sido de consultas, que ha sido de expertos. Si alguna cosa me enorgullece es haber insistido en que un juez de la República se venga 4 meses a la Asamblea Legislativa con el costo económico que eso tiene, para que ayudara al proceso. Don Roy Murillo, y es que este país se da unos lujos, ¿verdad? Es como tener a un gran jugador de fútbol, para no cometer injusticias en un momento tan sensible, ¿verdad? Es como tener a un jugador de primera en Europa, porque don Roy se va a estudiar a España, saca una tesis de especialidad con honores en una excelente universidad española, regresa experto en ejecución de la pena, y si no hacemos algo para que él nos diga lo que aprendió, sencillamente aquí nadie se da cuenta de esas riquezas con las que viene la gente. Bueno, a don Roy lo pusimos a colaborar con el costo que eso tiene, 4 meses, y esto es también una respetuosísima llamada de atención a las señoras y a los señores diputados, que entiendo están muy preocupados por el tema de gasto público. Este proyecto tiene una inversión que, si nos sentamos a sumar, es de millones de colones de fondos públicos. No nos podemos dar el lujo de
archivarlo y que se lo lleve la polilla en algún rincón de esta Asamblea Legislativa. Eso no podría ser. Es decir, hay una responsabilidad moral ya, no solo económica. Algo tiene que salir de esto. Yo sé que es mejorable el texto. Dos aspectos. Hay que enriquecer el tema del programa psiquiátrico penitenciario. Eso hay que enriquecerlo. Tal vez valga la pena abstraer lo penal juvenil y convertirlo en un proyecto especial de reforma a la legislación penal juvenil y sacarla de aquí. No me gusta ver tema penal juvenil aquí, ¿verdad? Porque son dos mundos diferentes y tenemos que seguir insistiendo en que son dos mundos diferentes. Una cosa es sancionar a una persona en proceso de desarrollo físico, psicológico y mental, y otra ya un adulto que debe responsabilizarse de sus actos. Son dos universos distintos y hay que seguir insistiendo en esa separación. En fin, esta es una democracia que tiene la oportunidad de decirle al país que puede tener una legislación actualizada, moderna y humanista. Esta es una sociedad que tiene que plantearse en serio si solo vamos a seguir encerrando gente hasta que explote la caldera o si vamos a tener inteligentemente la posibilidad de abrir un abanico de posibilidades. Y ciertamente, como todo en democracia, esto es caro, esto cuesta. Nosotros no podemos tener un servicio de penas alternativas con los 4 héroes de adaptación social viendo a ver qué hacen, ¿verdad?, para sacar adelante el programa de penas alternativas. Eso no es posible. Sin cacao no hay chocolate posible. Entonces, y aprovecho y conste que la ministra de Justicia no me ha pagado nada. Hay que financiar al sistema penitenciario y al Ministerio de Justicia. Ya es suficientemente demostrado que nosotros no podemos hacer todo un avance en sistema de tribunales, de defensa pública, de fiscalía, de OIJ, y olvidarnos a dónde va a dar el resultado final de todo ese proceso. A las prisiones y al Ministerio de Justicia y a la Dirección de Adaptación Social. Hay que entender que una prioridad va a ser el Ministerio de Justicia. Pero repito, no va a ser necesariamente con más cárceles, con más penas, con más delitos, porque aquí se ha hablado, sí, de algunos factores que han impactado. Se han dejado por fuera otros, pero yo quisiera mencionarlos. Cuando se deroga, se elimina la ley del tipo penal del hurto menor, ese impacto es absolutamente decisivo para lo que está pasando ahora. Estamos mandando a la gente a la cárcel, ¿verdad? Pues yo no digo que quede impune, pero debería tener una salida alternativa. La gente que se roba los 3 atunes, el jabón, ¿verdad?, o el kilo o la bolsa de leche. Es decir, nosotros nos volvimos locos en determinado momento, nos extraviamos. No puede ser. Esto tiene colapsado un ministerio público que debería estar atendiendo cosas mayores. A veces me pregunto yo si no hay una mano perversa detrás de esta cosa. Porque ¿cómo es posible que nosotros tengamos atascado al ministerio público con estas cosas y recursos que podrían estar para cosas que sí valdrían la pena sin atender, porque el ministerio público no lo puede hacer? Entonces, un llamado a la sensatez. Esto es muy respetuoso y como me estoy haciendo viejo, cada vez la lengua se me mueve más, ¿verdad? Pero yo creo que es mi deber, cuando va uno de salida en la vida, decir con claridad lo que tiene que decir. Muchas gracias. Muy bien, quisiéramos brindarle una cordial bienvenida también al señor diputado Olivier Jiménez Rojas, que se encuentra con nosotros también esta mañana. A continuación tendremos la exposición de doña María Cristina Mayordomo Benedito, especialista internacional en temas de sistema penitenciario, rehabilitación carcelaria y ejecución de la pena y género.
No, al final no. Buenos días a todos. En primer lugar, para mí es un placer haber sido invitada por la Asamblea Legislativa para compartir mis experiencias como especialista en Derecho Penitenciario que soy. Saludar a estos magníficos ponentes con los que he compartido mesa. Sobre todo, ante todo, tengo la suerte de ser la siguiente expositora después de don José Manuel Arroyo Gutiérrez, porque me han encantado sus palabras. Para los que no me conocen, soy técnico de la institución penitenciaria, soy jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias y en la actualidad soy la directora del Centro de Inserción Social Victoria Kent de Madrid, al frente del cual llevo, junto con una plantilla maravillosa, un régimen semi-institucional de personas que están cumpliendo penas privativas de libertad. A mi frente tengo un módulo de mujeres. Al frente también tenemos un servicio de gestión de penas y medidas alternativas con más de 3.000 expedientes activos y también una unidad de madres del padre Jaime Garralda con 23 mujeres y 23 niños. He cambiado mi pensamiento. Tenía pensado exponerles un PowerPoint un poco para que vieran qué estamos haciendo en España en el tema del régimen de semilibertad o el régimen de semi-institucional, pero he preferido que ustedes escuchen las palabras que tengo que compartir con todos ustedes y de esta manera aportar ideas de las que nos podamos beneficiar todos. A priori mi exposición iba a ir sobre la ejecución de las penas privativas de libertad con mujeres desde una perspectiva de género. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad de resaltar las palabras de don José Manuel Arroyo Gutiérrez y empezar con el artículo 25.2 de la Constitución española. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y hacia la reinserción social. La primera ley orgánica del régimen democrático en España fue nuestra Ley Orgánica Penitenciaria, la 179 del 26 de septiembre, que en su artículo 62 venía a implicar a la sociedad en el cumplimiento de las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad. Los internos que cumplen condena no están al margen de la sociedad, siguen cumpliendo condena. Los fines de las penas tienen un fin retributivo, un fin de prevención general y un fin de prevención especial. Lógicamente, la comisión de un tipo delictivo tiene que conllevar necesariamente el cumplimiento de una pena, una reacción por parte del sistema penal. Una vez que reacciona el sistema penal, empieza el sistema penitenciario. Pero no olvidemos que las penas privativas de libertad solo se cumplen dentro de las cárceles, intramuros, sino que las penas privativas de libertad se pueden cumplir en un régimen semi-institucional, que es el régimen abierto, como llamamos en España, y también se pueden cumplir con las llamadas penas y medidas alternativas a la prisión. Pero debemos todos convencernos de esta idea y no pensar que todo el mundo a la cárcel. Lógicamente tiene que haber una reacción penal, pero después debemos de encontrar cuál es la solución mejor para aquellas personas que han cometido delito. España también es uno de los países en Europa con menor tasa de criminalidad y que mayor gente tiene cumpliendo pena de prisión. Por lo tanto, también nosotros debemos replantear las políticas públicas en materia penitenciaria y lo estamos haciendo. Por eso, la necesidad y el interés que tengo de compartir con todos ustedes las experiencias que desde el año 99 estamos llevando a cabo en la reforma penitenciaria y, sobre todo, desde la perspectiva de género. Quería aprovechar este foro para agradecer a mi compañera de Eurosocial, a Marcela,
toda la documentación que me ha enviado vía correo sobre la situación de las mujeres que se encuentran cumpliendo condena en Costa Rica. Y lo que tengo que decirles a todos ustedes es que la situación de las mujeres en Costa Rica, en Suecia, en España, es muy parecida. Lo único que puede cambiar es las circunstancias culturales de cada uno de los países. Pero lo que lleva a la mujer, sobre todo, a cometer delito es esa situación de vulnerabilidad. Voy a partir primero diferenciando lo que es sexo de lo que es género. Sexo se basa en el aspecto fisiológico, en nuestro aspecto físico, en nuestro aspecto como persona, pero lo que determina nuestro comportamiento es el género. Siempre basamos las discusiones en saber si existen diferencias o similitudes entre hombres y mujeres, pero realmente son más cosas las que nos aproximan que las que nos diferencian. Pero ahora la base de nuestro estudio es ver qué diferencia a los hombres de las mujeres en el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Efectivamente, si cotejamos las tasas de estadísticas de las mujeres que se encuentran cumpliendo pena de prisión en Europa, podemos decir que representan un 8% en España y un 6% en Europa. Es mínima el cumplimiento de las mujeres de penas privativas de libertad. ¿Cuál es el motivo que lleva históricamente a las mujeres a cometer delito? En un primer momento, las leyes biológicas o predeterministas son aquellas que por su condición de mujer y habiendo cometido delitos como prostitución, como utilización de medios anticonceptivos, el aborto o el abandono de los niños, determinaban que estas mujeres cumplieran pena de prisión. Y frente a los hombres que históricamente en Europa cumplían la pena de prisión, la pena que se llamaba a galeras, ¿no? De remeros en las galeras, las mujeres se les ingresaba en monasterios y en edificios religiosos, frente a los hombres que cumplían la pena privativa de libertad en instituciones civiles. Ya en aquella época existía esa diferenciación. ¿Por qué? Pues siempre ha sido por lo mismo, por nuestra baja tasa de prisionización con respecto a los hombres. Ya entonces había una diferenciación. Superadas estas leyes que diferenciaban por sexo a los hombres y las mujeres, lo que realmente determina que una mujer cometa un delito es su situación de exclusión social. En España, en Costa Rica, en Suecia, eso no lo podemos olvidar, no podemos cerrar los ojos ante esa situación. ¿Qué hacían las mujeres antes de cometer delito? Precisamente lo que hacían era casarse, buscar una dependencia económica y sobre todo aquellas mujeres que se encontraban más desfavorecidas, aquellas que estaban menos preparadas, aquellas con más dificultades para la subsistencia, lo que podríamos llamar la feminización de la pobreza. Hasta hoy en día, en la que nos encontramos, que las mujeres ante esta situación de marginalidad tienden a cometer delito. Y eso puede ser debido a una mayor participación de las mujeres en el ámbito público. Podría ser. Pero lo que sí que es cierto, y no lo podemos negar, es que la mayoría de las mujeres que están cumpliendo penas privativas de libertad, en España, digo, y en el resto de países, son por los delitos contra la salud pública. ¿Por qué? Porque su situación de vulnerabilidad hace que precisamente esas redes de narcotráfico aprovechen esas situaciones de vulnerabilidad para utilizarlas en ese narcotráfico y, por lo tanto, al ser más vulnerables, están más expuestas y, lógicamente, tienden a tener un mayor porcentaje de detención. En el año 2006 se hizo un estudio en Europa sobre la mujer, la integración y la prisión. Y las conclusiones de este estudio decía que las mujeres se encuentran encarceladas
por las graves desventajas que tienen socioeconómicas, por ser drogodependientes, por haber sufrido violencia y por ser extranjeras. Por lo tanto, volvemos a la conclusión de antes. Es la situación de vulnerabilidad lo que determina a las mujeres a cometer delito. Por lo tanto, vamos viendo una diferencia entre porcentajes hombres y mujeres. Por lo tanto, esa diferencia hace que se trate de una manera diferente a los hombres con respecto a las mujeres. No hay más situación de desigualdad que tratar con igualdad situaciones desiguales. Si hablamos de estadísticas, yo no soy muy partidaria, pero bueno, para que se hagan una idea, en España el 48% de las mujeres han cometido delito contra la salud pública, frente al 24% de los hombres, el 29% patrimonio de orden socioeconómico, frente a los hombres, que es el 37%. La media de edad es de 35 años, por lo que vemos que las mujeres, lo que se llaman delitos graves, delitos peligrosos, no podríamos decir que estén cumpliendo. Con respecto a las mujeres que se encuentran en el grado de cumplimiento de condena, lo que llamaríamos en régimen semi-institucional, representan las mujeres un 29% y un 68% se encuentran en régimen institucional, frente a los hombres que se encuentran en un régimen institucional del 80% y de un 16% en régimen semi-institucional. Primera conclusión, lo que se pretende es precisamente por esa baja peligrosidad de las mujeres, precisamente por esas situaciones de vulnerabilidad, potenciar el cumplimiento de las penas privativas de libertad de las mujeres en régimen semi-institucional. Sigo diciendo que las penas privativas de libertad se cumplen en régimen institucional o semi-institucional, en libertad condicional, en régimen de comunidad. Se da respuesta. No entendamos que solo cumpliendo penas privativas de libertad en la prisión es la única forma de cumplir la condena. ¿Qué ha pasado en España en estos últimos años con respecto a las mujeres? Las situaciones que nos encontramos son las siguientes. En primer lugar, precisamente por esa baja tasa de criminalidad y de prisionerización, hacen que se encuentren dispersas en todo el territorio español. Solo existen en España 3 prisiones, la de Ávila, Madrid 1 y Alcalá de Guadaira. ¿Qué conlleva esto? Pues frente a las 70 prisiones que existen para hombres, solo 3 son para mujeres. ¿Cómo se intenta solucionar este problema? Potenciando la creación de centros para mujeres que sean más próximos, que estén más próximos a su domicilio. ¿Cómo se potencia el cumplimiento de las mujeres en régimen de semi-institucional? Potenciando lo que llamamos el régimen de semi-libertad. La forma que tenemos de dispersar el cumplimiento de la condena en régimen de semi-institucional y aproximar a las mujeres a su domicilio es crear unas mayores infraestructuras. También nos encontramos con que las mujeres se encuentran cumpliendo condenas dentro de los llamados centros tipo, que son los centros donde existen unos mayores controles de seguridad. Tienen concertinas, tienen muros de ronda, tienen torres de control, pero yo creo que por el perfil de las penadas que están cumpliendo condena, todo esto es excesivamente costoso. Por lo tanto, potenciemos el régimen semi-institucional, potenciemos edificios con una atenuación de las medidas de control. No significa que las medidas de control no existan. No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que, dada la baja peligrosidad de las mujeres, es mejor potenciar el régimen semi-institucional con la creación de infraestructuras que tengan un menor coste económico, con una menor atenuación de esas medidas de control, pero no significa
en ningún momento que no deban cumplir condena. Yo no lo estoy diciendo. Vamos a adaptar el régimen de vida de las internas en virtud de cuáles son sus características penales y penitenciarias. Pero esto no lo podemos hacer solos, es decir, la institución penitenciaria no puede actuar sola. Necesita de políticas públicas que fomenten la posibilidad de cumplir en régimen semi-institucional. Sigo insistiendo en lo mismo, lo que no solo los poderes públicos, sino también la sociedad y las instituciones públicas y privadas se involucren en el cumplimiento de las penas privativas de libertad. ¿Qué encontramos también con respecto a las mujeres? Las mujeres tienen una menor disposición de recursos humanos en el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Lógicamente, al ser muy pocas, en vez de, como comentábamos ayer con Marcela, en vez de potenciar, en vez de fomentar a esas mujeres, lo que hacemos con ellas es quitarles esos recursos humanos porque son muy pocas. Tienen carencias en la formación profesional y ocupacional laboral. Lógicamente, en los talleres productivos que se llevan a cabo en España y que lógicamente aquí también se están dando, lo que se tiende es a lograr recursos económicos y se fomenta el trabajo masculino frente al trabajo femenino. Por lo tanto, son ellos los que obtienen mayores índices de rentabilidad frente a ellas que tienen menos oportunidad de encontrar un trabajo o de desarrollar un trabajo productivo, un taller productivo en el establecimiento penitenciario. Lógicamente, esto es una realidad que nos encontramos o que nos hemos encontrado en España y que básicamente hemos intentado paliar, que luego posteriormente explicaré cómo lo hemos ido solucionando. Pero las necesidades que se encuentra una mujer cuando ingresa a cumplir condena no son las mismas necesidades específicas que tiene un hombre. He empezado mi exposición hablando de los fines de la pena, el fin retributivo, el fin de prevención general y el fin de prevención especial. Muchas de las mujeres que ingresan en prisión, solo el hecho del primer día de haber ingresado en prisión, solo las horas de ingresar en prisión, el fin retributivo ya está más que cumplido. Es decir, la consecuencia, la intimidación que la pena tiene como consecuencia de la comisión de ese tipo delictivo ya ha cumplido su fin. Por lo tanto, tiene que empezar a funcionar lo que llamamos la prevención general. La sociedad observa que se ha cometido un delito, que hay una respuesta penal, que esta persona, esta mujer ingresa en prisión, por lo tanto la sociedad es consciente que esta mujer ha ingresado en prisión. Y ahora vamos al fin de la prevención especial. Detectemos cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades de esas mujeres que ingresan en prisión. Y es ahí donde entra esa situación de vulnerabilidad. Madres, mujeres que son jefas de familia, mujeres que dejan en situación de dependencia a personas a su cargo. La situación psicológica y personal de las mujeres cuando ingresan en prisión no la podemos obviar y no podemos cerrar los ojos. Es en ese momento cuando la sociedad debe dar respuesta a esas necesidades de las mujeres. Y la única forma de poder atender a esas situaciones de necesidad de ellas es acercando a las mujeres a su domicilio, a su necesidad. No sé si me explico, al régimen semi-institucional. Facilitar que sigan cumpliendo, no solo con la pena, sino cumpliendo o compatibilizando cuáles son sus cargas familiares, hacer frente a su situación sanitaria, hacer frente a sus hijos, a los padres que deja cuando ingresa en prisión. Pero sigo insistiendo, ella no lo puede hacer sola y la institución penitenciaria no lo puede hacer sola. Es cuando se demanda una respuesta por parte de la sociedad, por parte de las instituciones públicas o privadas que tienen que atender a esas situaciones de las necesidades de las mujeres una vez que acceden al régimen de semilibertad. Lógicamente, una mujer cuando ingresa en prisión se encuentra con una situación de carencias psicológicas. Depende psicológicamente de la figura masculina. Es cuando hay que intentar motivarlas y hay que intentar, lo que se dicen aquí, ponderarlas, ¿no? Intentar que ellas encuentren la motivación de salir adelante sin necesidad de
la figura masculina. Son mujeres que se encuentran con baja autoestima, precisamente porque han fracasado como madres, han fracasado como mujeres, han fracasado como esposas y, lógicamente, la situación en la que se encuentran en el momento de ingreso en prisión les hace mucho más difícil el cumplimiento de la condena. Sigo insistiendo, no solo se cumple condena dentro de la prisión, sino también fuera. También tenemos que atender a esas situaciones de drogodependencia. Muchas de ellas se ven abocadas al consumo, incitadas por la figura de su pareja. Muchas de ellas, las consecuencias del consumo de drogas son mayores que en el ámbito del hombre. Incluso el afrontamiento para superar esa situación de dependencia es mucho más positiva que en el hombre, porque precisamente lo que quiere es tirar para adelante por el tema de su maternidad y por el tema de las cargas familiares. Otro tema que es importante en el tema de las mujeres, la violencia que se ejerce sobre ella. Más del 80% de las mujeres han sufrido o están sufriendo violencia. Por lo tanto, es necesario que desde la institución penitenciaria y la sociedad fomente programas de intervención para que ellas puedan superar esa situación de violencia. También nos encontramos con graves secuelas de salud, precisamente porque se ven abocadas a la prostitución de alguna manera para poder hacer frente a esos problemas económicos. Comentaba doña Marielos Chávez si las mujeres con hijos hasta 3 años deberían cumplir condena. Lógicamente tienen que cumplir condena. La respuesta inmediata en la comisión de un hecho delictivo es el cumplimiento de esa condena. Pero lo que no podemos obviar es que esas mujeres tienen hijos a su cargo. Entonces, ¿cómo hacer frente a esa situación, a esos menores hasta 3 años? Yo soy partidaria de que cumplan condena en las unidades madre o en las casas cuna hasta los 3 años, porque más allá de los 3 años, los niños son conscientes ya de que están cumpliendo una pena privativa de libertad. Y, lógicamente, quien tiene que responder de ella son las madres, no los niños. Por eso me parece interesante que solo sea hasta 3 años. En España se permitía hasta los 6 años. En el año 85 se reformó y se bajó a los 3 por entender que es suficiente. Les cuento una anécdota. Los jueces de vigilancia penitenciaria, cuando vienen a visitar mi unidad de madres en Madrid, insisten mucho y me dicen: Cristina, ¿tienes alguno que tenga 3 años y un día? No, señoría, no, todos tienen 3 años. A lo que voy, con respecto a la maternidad, pueden cumplir en las unidades madre hasta 3 años, pero decía don José Manuel Arroyo Gutiérrez la necesidad de potenciar los medios telemáticos, las pulseras, la posibilidad de que esa mujer haga frente a sus obligaciones como madre en su domicilio y seguirá cumpliendo condena, porque los medios telemáticos no es un GPS que se pone a los condenados por delito de agresión sexual o a aquellas personas por delitos violentos, sino el telemático lo que obliga a la interna o al interno es la permanencia en su domicilio durante un tiempo. En España más o menos son 8 horas. Seguimos cumpliendo condena. El hecho de que la interna permanezca en su domicilio no significa que esté al margen del sistema penal. Sigue la relación jurídica especial penitenciaria y de esa manera se puede fomentar y ayudar a esas situaciones de necesidad de las mujeres. Como pueden ver, desde el tiempo que llevo trabajando en medio abierto o en régimen de semilibertad durante el año 2006, soy profesional de instituciones penitenciarias desde el año 2001. Todo lo que puedo decir y todo lo que he trabajado con mujeres es positivo. Y también todo lo que he trabajado en régimen semi-institucional también ha sido positivo. Pero lo que es fundamental para el éxito del cumplimiento de las penas en régimen abierto es siempre que haya una tutorización y un acompañamiento por profesionales de las instituciones penitenciarias y por los profesionales de las distintas instituciones públicas o privadas que se encuentran en la sociedad. Y por eso la necesidad de crear una red
interinstitucional en la que estemos todos y podamos detectar esas situaciones de necesidad de las mujeres para que podamos abordarlas no solo en el momento que empieza ese sistema penal con la detención de una mujer, sino también durante todo el procedimiento penal, durante la ejecución de la pena y también una vez que sale en libertad. ¿Cuáles son las políticas públicas penitenciarias desde la perspectiva de género que hemos llevado en España? Les cuento. Desde el año 99 empiezan a funcionar la legislación para lograr esa igualdad integral entre hombres y mujeres. En el año 99 se crea la Ley 39 del 99 para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. En el año 2004, la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Entonces, es otra ley orgánica que empieza un poco a funcionar también desde la perspectiva de género, que no olvidemos que es la violencia del hombre sobre la mujer. Y no debemos de olvidar que estamos hablando de un comportamiento cultural, es decir, al que podemos hacer frente desde la sociedad. Y por último lugar, la Ley Orgánica 3 de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y de hombres del 22 de marzo. Por lo tanto, vemos que ya en España empezamos a aplicar esa política social de perspectiva de género que ya firmamos en el año 1955 con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Después, en el año 2006, firmamos una recomendación del Comité de Ministros del Estado de Miembros de la Unión Europea y ya más adelante, con las reglas de Bangkok, en el marzo de 2011, donde se pone cierta intención de establecer los estándares de atención específicos a estas mujeres. Por lo tanto, ya existe un reconocimiento internacional de trabajar con las mujeres desde la perspectiva de género. No me quiero enrollar mucho más, creo que me estoy pasando un poquito. Pero bueno, solo decir una cosa más, que para poder trabajar en esta política penitenciaria en materia de género es fundamental la creación también de institutos y de plataformas en España como el Instituto de la Mujer que pueda impulsar estos programas de perspectiva de género. Y por último, decirles que realmente como especialista penitenciaria y si puedo aportar algo, no solo en este foro, sino mañana el taller, es que potenciar el régimen semi-institucional, fomentar la participación de las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, no significa que esas personas no estén cumpliendo condena. Como decía don José Manuel, a ese problema del hacinamiento, a esa cultura de todos a la cárcel, tenemos que partir de la creencia de que las penas se pueden también cumplir en régimen de semilibertad y que las prisiones son un bien necesario, lógicamente. No hay a día de hoy algo que pueda solucionar o alguna solución mejor que una prisión, pero es una alternativa. Antes de llegar a la prisión podemos encontrar otras alternativas que nos permitan seguir cumpliendo la condena. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Vamos entonces ahora a abrir un periodo para que ustedes puedan formular las preguntas. Quisiera solicitarles respetuosamente, si van a formular una pregunta y si van a hacer un comentario que sea muy breve, por favor, por razones de tiempo, si son tan amables. Ustedes levantan la mano y el compañero Ujiel les estará pasando el micrófono. Si son tan amables, se identifican también a la hora de efectuar la pregunta para efectos de grabación, si son tan amables, por favor. ¿Alguna consulta, pregunta? Aquí la señora. Gracias, muy buenos días. Si pudiera dar su nombre y la institución que representa. Sí, gracias, buenos días. Mi nombre es Alba Solano, yo soy presidenta del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica,
creado mediante la ley 8831 en el 2010. Nuestra presencia hoy, bueno, aquí tenemos varios incorporados al colegio, miembros de junta directiva, donde nuestra preocupación, al igual que mencionaba don José Manuel Arroyo, es que existe una ley o un marco normativo sumamente antiguo en el que se menciona el Instituto Nacional de Criminología, y en este momento ellos emiten informes técnicos, pero no hay ningún integrante de este instituto que sea criminólogo o criminóloga, situación que vemos sumamente delicada porque son ellos quienes recomiendan los cambios de medidas, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la medida de prisión, y en este momento no existe ningún criminólogo. Esa es una de nuestras preocupaciones. Hemos participado activamente el año anterior con lo que fue el proyecto de ley. Habíamos logrado incluir a los criminólogos en el Instituto Nacional de Criminología, y esperamos que esta nueva comisión pues también nos tome en cuenta para realizar las observaciones que consideremos necesarias al proyecto. Gracias. Muchas gracias. Mi recomendación, y estoy seguro que la comparte el diputado Camacho, es que si las tuvieran ya listas, las hicieran llegar de una vez al expediente con copia a los despachos de ambos para que le podamos dar seguimiento, porque los proyectos legislativos a veces están en el último lugar y de un momento a otro se abre una ventana y el proceso es muy rápido, y entonces es mejor que ya conste la información. También están presentes otros diputados a quienes podría hacérselos llegar, y le podríamos dar al final los correos electrónicos de cada uno de ellos para que no se espere a que el proyecto tenga un lugar preferencial en el orden del día, sino desde ahora poder gestionar sus puntos de vista. Sí, señor. De hecho, ya nosotros los hicimos llegar. Ah, ok. Gracias. Entonces, si nos pudiera hacer llegar una copia de acuerdo. a nosotros, sería ideal. De acuerdo, muchas gracias. El diputado Atencio. Buenos días, señores de la mesa y quienes nos acompañan acá. Mi nombre es Marvin Atencio, diputado de la Asamblea Legislativa. Un breve comentario por el tiempo para doña Marielos y lo que conversaron acá de la edad de los niños, de los 3 años, completamente de acuerdo desde el punto de vista médico con los 3 años, yo soy médico también. Es lo correcto, el sistema nervioso central ya a los 4 años hablamos de otra cosa completamente diferente, y por lo tanto los 3 años es una edad completamente adecuada en ese sentido. Completamente de acuerdo en el que se debe modernizar el sistema, y cuando hablamos de modernización del sistema hablamos de leyes, hablamos de tecnología y algunos proyectos que ya tenemos acá en la Asamblea y en el cual ya estamos inclusive trabajando. Pero quiero hacer una observación interesante con respecto a las palabras del licenciado don Arroyo Gutiérrez. Él dice que en 1992 por ahí, por cada 100,000 personas, 100 estaban en prisión, y que actualmente por cada 100,000, 300 personas están en prisión. Y fíjese que esto lleva una relación directa con el índice de pobreza, con la desigualdad social, o sea que estamos aquí analizando una problemática que viene de muy para atrás. O sea, estamos hablando de 20, 30 años de evolución de pobreza, desigualdad social, que precisamente las instituciones públicas y privadas debemos de trabajar. O sea, tenemos que modernizar el sistema, tenemos que modernizar todo lo que son las leyes, la tecnología, pero también tenemos que enfocarnos a esa problemática social, a esa desigualdad social y pobreza que existe en nuestro país, y que sería una de las formas de disminuir el índice de criminalidad, porque muchas de las personas que están presas ahí precisamente es porque viven en extrema pobreza y tienen que robar y tienen que asaltar y todo lo demás. Igual está pasando en España, precisamente. La pobreza, la desigualdad es la que lleva precisamente a toda esta situación de altos índices de criminalidad.
Esperemos que en este gobierno, estos 4 años y los que siguen, trabajemos en las instituciones públicas como tiene que ser, cumpliendo con los proyectos que se deben de cumplir para mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano de las personas y tener una Costa Rica mejor para todos. Me gustaría en ese sentido escuchar una opinión muy generalísima del licenciado don Arroyo Gutiérrez. Muchas gracias. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, señor diputado. Muy brevemente, claro que sobre esto se podría ampliar y discutir mucho. Yo sí creo en la necesidad de contextualizar el problema penitenciario como un síntoma más de una problemática muchísimo más amplia. De manera que lo que puedo decirle muy brevemente es que yo comparto la apreciación que usted tiene con respecto a que esto hay que ubicarlo en la perspectiva correcta. Obviamente la criminalidad no es solo fruto de la pobreza, eso es una aclaración que es importante hacer, ¿verdad? Pero sí la marginalidad y sobre todo la inequidad son factores que en determinado momento terminan impactando el número de personas que se enfrentan entonces a la ley penal. Vamos a aceptar 3 comentarios más, que son las 3 personas que tienen levantada la mano, y daríamos por terminada la actividad porque hay que ir concluyendo por el uso aquí del salón de expresidentes y el inicio de las comisiones en horas de la tarde. Entonces hay 3 personas que habían solicitado la palabra. Buenos días, yo soy Gloriana Rodríguez y vengo de parte del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad. Yo vengo aquí el día de hoy porque nuestra ONG se especializa en el tema de derechos humanos. Y hoy día no se puede hablar de derechos humanos sin hacer referencia al tema de seguridad. Y la verdad es que tenemos una crisis en ese tema a nivel regional por el fenómeno de las drogas. Si bien es cierto, la guerra en contra de las drogas lo que ha provocado es la implementación de políticas punitivas, las cuales lo que provocan es mayor marginación e incluso la criminalización de la pobreza. Y eso impacta más que nada a las mujeres. Hoy sabemos que la mayoría de las mujeres presas a nivel regional están presas por el tema del microtráfico. Muchas son mujeres que no tienen, ¿verdad? No son peligrosas, como dijo usted, no son peligrosas, sino son mujeres que muchas veces son madres solteras, incluso hasta analfabetas, y ante una situación de desesperación económica recurren al microtráfico. De tal modo que no solo se puede hablar de la desigualdad o del tema de género, sino también tenemos que hablar de ese tema que son las drogas y cómo vamos a lidiar con eso para que podamos respetar los derechos humanos. Y sí me gustaría saber especialmente a ustedes, a las 2 expositoras, qué piensan con respecto a ese tema. Sí, la población privada de libertad femenina, un 66% está por infracción a la ley de psicotrópicos y viene, bueno, en segundo lugar los delitos contra la propiedad. A nivel de atención técnica se atiende el tema de adicciones, pero sí es importante recalcar que las mujeres que cometen delitos de infracción a la ley de psicotrópicos no son adictas, sino que básicamente, bueno, hay todo el tema de utilización, básicamente por el cuerpo, la red de narcotráfico cada día va a prescindir más, va a tener mayor cantidad de mujeres como reclutas. Además, bueno, por la condición física de nosotras, a la posibilidad de transportar droga, de vender droga, etcétera. Aunado a todas las condiciones de vulnerabilidad que ya hemos indicado, no solamente el tema de la extrema pobreza, sino de el analfabetismo en algunas, jefas de hogar y ya todas las condiciones de vulnerabilidad que hemos indicado. Pero sí nos preocupa muchísimo el hecho de que, bueno, ya ahora con la reforma que les hablé del artículo 77, si una persona introduce droga a un centro penal, pues la defensa pública va a tener todas las posibilidades de demostrar los factores de vulnerabilidad que esa persona tuvo para cometer el ilícito y ahí pues el juez imponer la pena. Pero nos sigue preocupando muchísimo la cantidad de población que tenemos por este delito de menudeo,
que es pues excesiva en ese número de 66 personas, el 66% de personas que se encuentran recluidas. Muy pocas están por pertenecer a una banda y menos por ser las cabecillas de esas bandas. Es importante, bueno, nosotros con el ICD se hizo un estudio en el tema de infracción a la ley de psicotrópicos y básicamente por el tema de narcofamilias, pero también hay mucho mito alrededor de que las mujeres que pertenecen a las o conforman alguna banda o venden drogas se hacen de dinero. Ninguna se hace de dinero. Y disculpe la terminología, son muy tontas en este sentido. O sea, ninguna hace una inversión de decir voy a comprar una casa, voy a pensar en los hijos, sino que por las mismas condiciones de vulnerabilidad y de limitación que han tenido esas mujeres, ese dinero que empiezan a ganar, entre comillas, por el negocio, es utilizado en comprarse joyas entre comillas, ir a pasear, porque han tenido tantas carencias a esos niveles que es como invierten el dinero. Entonces, cuando ingresan a prisión no tienen nada, ni un 5, y son las que vienen a la prisión. O sea, los hombres que fueron los cabecillas de esas organizaciones no llegan nunca a prisión. Entonces, esa es la preocupación que tenemos en el delito de micronegocio, micromenudeo que se está dando y el ingreso de esas mujeres a prisión. Me parece que don Roy iba a hacer una pregunta. Bueno, buenos días, muchas gracias. Yo, muy rápido, porque las limitaciones de tiempo, con relación al límite de edad de los menores en un centro de reclusión, yo creo que no hay nada definido. Yo también, y en eso estuvimos trabajando, he leído algunos estudios que señalan que es recomendable incluso aumentar un poco, hasta los 5 años, que normalmente se incorpora el menor a otras instituciones de control social formal como escuelas o el kinder. Y particularmente yo me pongo a pensar también como niño, si no me gustaría poder estar un tiempo más con mi mamá. Y lo que yo sí creo es que debe haber un espacio de discrecionalidad para valorar cada caso, las necesidades, las posibilidades de recurso externo y no una norma tan tajante, sino crear algunos espacios por ahí. Nosotros estuvimos trabajando la propuesta de ley tratando de incorporar política de género y la verdad es que yo me leí las reglas de Van Gogh y me quedé en lo mismo, me quedé perdido porque las reglas nunca aterrizan en ejemplos concretos. Entonces me gustaría saber si desde la realidad española ustedes tienen algunos ejemplos de discriminación positiva o normas específicas para favorecer, digamos, o atender de mejor forma a la población femenina, porque realmente yo prácticamente no encontré ejemplos y nos costó aterrizar. Entonces, como ya, digamos, ejemplos específicos y un poco también con población transexual, que en lo anterior evento que estuvimos hablando de estos, se trajo ese tema a colación. ¿Qué atención o qué ubicación le dan ustedes a estas personas? Muchas gracias. Vale. En relación a tu pregunta de qué tipo de política penitenciaria estamos haciendo con respecto a las mujeres, un poco es remitirme a mi exposición, es decir, la potenciación de las mujeres en lo que denominamos nosotros régimen abierto o régimen de semilibertad, la creación, la potenciación de las unidades madre, el programa penitenciario sermujer.es, precisamente como consecuencia de que muchas de ellas sufren situaciones de violencia de género. En el año 2011 se está iniciando un proyecto de atención a drogodependientes, porque lógicamente, como he expuesto anteriormente, existen diferencias entre drogodependientes masculinos y femeninos, pero está en el tema del piloto. Y creo haberte entendido que me habías preguntado sobre los menores, ¿no? La experiencia que tenemos, y ya he comentado que en un principio eran hasta 6 años, en la unidad de madres, así en España con respecto a los niños se deja hasta 3 años porque ya luego son conscientes de precisamente de esas medidas de control. En la unidad, por ejemplo, las internas permanecen en sus habitaciones, pero el niño cuando se va a acostar a las 8 de la noche no ve que
luego van a cerrar la habitación. No sé si me explico. Entonces, es cuando ya el niño está dormido, cuando realmente es cuando se cierran las habitaciones de las internas. Se adapta la unidad de madre a las características, a las condiciones de ese menor, porque prevalece el interés del menor. No quería enrollarme mucho, por eso no les he puesto fotografías de esos, pero creemos que con la edad de los 3 años es suficiente. Y es cuando va a llegar a esa edad cuando debemos adelantarnos nosotros como institución penitenciaria y la sociedad para que ese niño pueda cumplir la condena con su madre, con el medio telemático. No olvidemos que sigue cumpliendo condena. No hace falta que el niño y el menor sigan cumpliendo en la unidad de madres en la casa cuna, sino la posibilidad de trasladar es a ellos, tanto a la madre como al niño, a su domicilio, y seguirán haciéndose controles penitenciarios, como son presencias quincenales en el centro de inserción social, llamadas telefónicas por parte de la trabajadora social, en el caso de que tenga alguna, sea politoxicómano con analíticas. Es decir, no deja de existir control. Creemos que el único control que existe es el que está en la cárcel, y es erróneo. Existen muchas más alternativas a la posibilidad de cumplir próxima a su domicilio, pero con otras medidas que no sean solo los barrotes. No sé si le he contestado bien. ¿Eh? Bueno, en relación a los transexuales, ya en el año 2001 hay una instrucción por parte de la Secretaría General en la que los transexuales, previo reconocimiento del médico, tienen la posibilidad de cumplir en un departamento de mujeres. Es decir, que sí que lo que pasa es que no tiene un desarrollo por ley ni por Real Decreto, sino por instrucciones que son las normas de régimen interior de instituciones penitenciarias. Además, fue el supuesto práctico que me salió en la oposición. Concluimos las preguntas con la señora diputada. Doña Carmen, usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buen día. Felicitar a don Antonio Álvarez y al compañero Camacho, diputados, por este encuentro que nos ha permitido. Bueno, me quiero poner a las órdenes desde la Comisión de la Mujer como presidenta de todos esos temas, que estoy a las órdenes y que es parte de lo que nosotros promovemos con la perspectiva de género y también en este tema penitencial. Entonces, más bien me gustaría que ahora pudiéramos conversar un poquito y acá también a todos los y las presentes decirles que estamos impulsando varios proyectos y que también en una de las plenas a que pertenezco está lo de los brazaletes, que también habría que ver. Todavía estamos en la época, en el momento en que podemos hacerle todavía algunas mociones, entonces sería importante que ojalá los que tengan algún interés con este tema, que podamos hacer todavía alguna moción, pues que me contactaran. Muchas gracias y gracias a los compañeros por esta actividad. Muchas gracias, doña Carmen. Bueno, yo quiero agradecerles la presencia que han tenido el día de hoy, disculparme por no haber estado al inicio. Les cuento de manera anecdótica, esta actividad se había programado para el día de ayer, pero no tengo que explicarles por qué no podía ser ayer a las 10 de la mañana. Y no queríamos perder los días en que está doña Cristina acompañándonos. Ayer jugaba nuestra selección a las 10 de la mañana. Y yo tenía ya un compromiso establecido para el día de hoy y no me daba miedo poder llegar tarde, y por eso, bueno, mi jefa de despacho hizo uso de la palabra en mi representación, pero estamos muy, muy comprometidos con este tema y quiero agradecerles a los expositores, a don José Manuel en su condición de vicepresidente de la Corte, de uno de los más connotados conocedores de las ciencias penales en el país, presidente en su momento de la Sala Tercera de la Corte y una de las personas que más ha escrito sobre el tema, el habernos acompañado para poder tener estos puntos de vista, y por supuesto a doña Marielos con su experiencia y sus conocimientos, en donde es una persona que está en la trinchera, en la primera línea de la trinchera de estos problemas, y por supuesto para nosotros es muy importante. Igual a don Alejandro con su experiencia y con todo el rol de la defensa pública en este proceso, y por supuesto a usted, doña María Cristina, por su experiencia y por la gentileza de venir a Costa Rica a compartir con nosotros experiencias de derecho comparado y por supuesto a ponernos en la conciencia de muchos temas que son importantes. Yo quisiera decirles que lo que hoy hemos conversado va a estar en la prioridad de los diputados. Dichosamente nos han acompañado doña Carmen, don Marvin Atencio y don Olivier Jiménez, que representamos aquí a la mayoría de las fracciones parlamentarias, y han habido asesores de todos los grupos
políticos que están en esta Asamblea Legislativa, lo cual significa que lo que hoy se ha discutido va a enriquecer esta propuesta. Don Francisco Camacho, que está a cargo de la presidencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y le ha puesto un rol muy dinámico a estos temas y a la prioridad que tenemos que darle dentro del trabajo legislativo, me indicaba ahora que debemos de aprovechar que hay una dificultad para conocer proyectos en comisiones plenas, dado que están abocados, eso es un término jurídico que significa que no tenemos proyectos para votar, que podríamos aprovechar esta ventana y que con el liderazgo de don Francisco vamos a ver si podemos conseguir las firmas de los demás jefes de las fracciones para remitir el proyecto a una plena y para solicitarle al Poder Ejecutivo en su momento que lo convoque a las sesiones extraordinarias. De mi despacho hicimos lo posible por convencer a la ministra de que nos acompañara, no tuvimos respuesta de parte de ella, esperamos que en el Ministerio de Justicia entiendan que estos procesos los estamos desarrollando con el único propósito de ayudar la difícil labor de dirigir el Ministerio de Justicia. Y digo difícil porque en este país no hay plata, pero menos hay plata para el sistema penitenciario. Y hasta hace unos pocos años las personas internas ni siquiera votaban, y entonces cuando se habla en el mundo de la política de buscar recursos para las personas que se encuentran en el sistema penitenciario, la verdad es que la gente arruga la cara como diciendo, pero a los presos, ¿verdad? Y la verdad es que en este proceso que hemos venido uniéndonos diferentes partidos políticos de volver a rescatar el tema de los derechos humanos como una función primordial en la Asamblea Legislativa, esta va a ser uno de los temas más importantes en nuestra agenda y así lo ha establecido también don Francisco como rol importante que vamos a seguir en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y además muy complacidos de que podamos estar diputados del Frente Amplio, de Liberación Nacional, del Partido Acción Ciudadana, del Movimiento Libertario, estableciendo este tema como una gran prioridad y el tema de género a nivel de los problemas en el sistema penitenciario. De tal manera que muchísimas gracias a las compañeras y compañeros expositores y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy en esta importante actividad. Y los invito y las invito a que compartamos un café aquí en la Rotonda de la Patria. Ya es casi un almuerzo, pero por si quieren acompañarnos y pueden aprovechar unos minutos para conversar con doña Cristina y con el resto de los expositores. Muchísimas gracias.